En la clase pasada estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme tenía como características que había un cambio de posición que hacía el móvil en una trayectoria rectilínea con velocidad constante, por lo tanto su aceleración era nula. Vamos a estudiar ahora el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para eso vamos a observar primero una animación de un laboratorio. Vamos a poner a correr un carrito y vamos a mirar qué gráficas se me van a generar. Como vemos, el carro arranca de 0 y a medida que va avanzando su velocidad va aumentando. Si miramos las gráficas que se me generaron, la primera gráfica, que es la gráfica de posición en función del tiempo, ya no me está dando una línea recta creciente, sino que me está dando una línea curva creciente que parte del origen. Mientras que ahora la gráfica que me da recta creciente que parte por el origen ya no va a ser la posición, sino la velocidad. Entonces vamos a estudiar una a una esas gráficas. Analicemos primero entonces la gráfica de posición en función del tiempo que hemos extraído del laboratorio. Miremos qué tipo de gráfica se obtiene. Entonces, como decíamos, la gráfica ahora es una línea curva creciente que parte del origen, lo que significa que posición y tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente variado van a ser magnitudes directamente correlacionadas. Miremos entonces ahora la gráfica de velocidad en función del tiempo, también extraída de nuestro laboratorio. Como podemos observar, entonces ahora la gráfica es una línea recta creciente que parte del origen. Y ya nosotros sabemos analizar esta clase de rectas. ¿Qué clase de proporcionalidad liga las variables posición y tiempo? Pues ellas sí son magnitudes directamente proporcionales. Por lo tanto, les podemos calcular su pendiente. Vamos a calcular 3 pendientes como lo hemos hecho hasta ahora con el resto de gráficas. En este caso, como la gráfica es de velocidad en función del tiempo, entonces la variable dependiente va a ser la velocidad y la independiente va a ser el tiempo. Y escogimos arbitrariamente dos valores para la velocidad, el de 4,72 para un tiempo de 4,72 segundos y velocidad 0, o sea, la velocidad con la que él parte, porque está en reposo, que es 0 metros por segundo, en un tiempo de 0 segundos. Al hacer la división, como es la misma cantidad, tanto numerador como denominador, pues me va a dar 1. ¿Qué pasa con las unidades? Como aquí tengo una fracción y aquí tengo solamente segundos, entonces recuerdo que le colocamos a los segundos un 1 como denominador y aplicamos la ley de medios y extremos. Metro por 1, metro, segundo por segundo, segundos cuadrados. Si nosotros buscamos la segunda pendiente, cogiendo cualquier par de valores de la velocidad con sus respectivos tiempos, pues siempre me va a seguir dando 1 metro por segundo cuadrado. ¿Cómo es esta pendiente? Pues esa pendiente es constante porque siempre me dio exactamente el mismo valor. ¿Qué unidades tiene? Pues sus unidades son metros por segundo cuadrado, que ya ustedes saben que pertenecen a la aceleración. Entonces, como estas magnitudes son directamente proporcionales, encontremos la ecuación que las liga, teniendo en cuenta ya que esta constante ahora me representa en la aceleración que lleva el móvil. Por lo tanto, la ecuación la vamos a sacar de la pendiente. Constante es igual a delta de v sobre delta de t, pero como K es la aceleración, pues me va a quedar que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, y esa es la fórmula general para calcular la aceleración de un móvil, que en este caso ya no va a tener una velocidad constante, sino que la velocidad puede ir aumentando o puede ir disminuyendo. Hagamos entonces la tabla de valores y la gráfica para la aceleración. Como nos dimos cuenta, todas las aceleraciones me dieron de 1 metro por segundo cuadrado en cada uno de los intervalos. Por lo tanto, su gráfica va a ser una línea paralela al eje del tiempo. Recordemos que cuando la línea es paralela al eje del tiempo, significa que esta variable aceleración va a ser constante, lo que me dice que la aceleración nunca varió mientras transcurría el tiempo. ¿Qué tipo de gráfica obtenemos? Una línea recta horizontal paralela al eje de la gráfica. Miremos entonces qué es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recuerden que les decía en el tema anterior que esta sigla me representa a mí el concepto
de lo que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué se llama movimiento? ¿Por qué rectilíneo? ¿Por qué uniforme? ¿Y por qué variado? Vamos a ver. Un movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel movimiento que se realiza con una trayectoria rectilínea, con una velocidad que va variando en forma proporcional y por lo tanto su aceleración va a ser constante. ¿Qué unidades tiene entonces la aceleración? Como lo vimos en el ejercicio. Las unidades de aceleración son las unidades de velocidad sobre las unidades de tiempo. Unidades de velocidad, metros por segundo en MKS, y las unidades de tiempo, segundos. Aplicando la ley de medios y extremos, o ley de la oreja, como ustedes lo conocen, me da que las unidades en el MKS son metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuáles serían las unidades de la aceleración, pero en el CGS? Sabemos que en el CGS la velocidad trabaja centímetros sobre segundos y las unidades de tiempo que son las mismas en los dos sistemas. Por lo tanto, las unidades en el CGS me van a quedar centímetros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este pequeño laboratorio virtual que hemos hecho? Primera conclusión. La pendiente en una gráfica de velocidad en función del tiempo en un movimiento rectilíneo uniformemente variado me va a representar la aceleración. Cuando se obtiene una aceleración positiva, significa que el cuerpo aceleró con una velocidad que iba aumentando, por lo tanto estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero si esa aceleración es negativa, entonces el cuerpo va a desacelerar, lo que significa que la velocidad va disminuyendo y este movimiento recibe el nombre de movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Por eso se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque el cuerpo puede acelerar o puede desacelerar, pero siempre con una velocidad constante. Si un cuerpo lleva una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado, ¿qué significa físicamente este dato? Significa que el cuerpo en un segundo lleva una velocidad de 5 metros por segundo. Si nosotros tenemos 5 metros por segundo cuadrados, es lo mismo que tener 5 metros por segundo sobre segundo. Miremos entonces el resumen del tema. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cómo varía? Puede ser movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque su velocidad aumenta y su aceleración va a ser constante y positiva. O puede ser movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, porque su velocidad disminuye y su aceleración va a ser constante y negativa. Les recomiendo que pasen a su cuaderno las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variado y la tabla de conclusiones. Si el movimiento es rectilíneo acelerado, su posición me va a generar una gráfica que es una curva creciente que parte o no del origen. Por lo tanto, posición y tiempo son directamente correlacionadas, mientras que la velocidad y el tiempo son directamente proporcionales. Por lo tanto, su aceleración va a ser constante y va a ser positiva porque me va a dar un valor siempre mayor que 0. Pero si el cuerpo se mueve con un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, la gráfica de posición, que también es correlacionada, va a ser la curva diferente a la del movimiento acelerado. Su velocidad ya no va a aumentar, sino que va a disminuir. Y su aceleración ya no va a ser positiva, sino que va a ser negativa, pero sigue siendo constante. ¿Qué ecuaciones vamos a trabajar en este movimiento? Tenemos que posición va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. 2. Aceleración por la distancia va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. ¿Cómo hacemos en los ejercicios para saber cuál de las tres fórmulas vamos a trabajar? Pues es muy sencillo. Primero es leer comprensivamente el ejercicio e ir sacando los datos conocidos que me da el problema y cuál es la variable que me están pidiendo. Teniendo ya esos datos, ya podemos analizar cuál de las tres fórmulas es la que me sirve para resolver dicho problema. En estos ejercicios hay algo especial. Si el cuerpo parte del reposo, la velocidad inicial pues va a ser 0 metros por segundo. Por lo tanto, si yo voy a trabajar la primera fórmula, la velocidad inicial aquí sería 0, que multiplicada por el tiempo vuelve y me da 0. Por lo tanto, toda esta
variable va a desaparecer de la fórmula. Si voy a trabajar con la segunda fórmula, velocidad inicial es 0, por lo tanto me quedaría que la velocidad final va a ser igual a aceleración por tiempo. Si voy a trabajar la última fórmula, desaparece la velocidad inicial al cuadrado, por lo tanto me quedaría que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Pero si el ejercicio me dice que el cuerpo va frenando, quiere decir que su velocidad final es la que va a ser 0. La primera fórmula no me sirve para trabajar velocidad final porque no la tiene. Entonces me serviría la segunda o la tercera. Si la velocidad final es 0 porque el móvil frenó, me quedaría la fórmula que 0 es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si voy a trabajar la última fórmula, hay que tener muchísimo cuidado con el signo. Si velocidad final es 0, me va a quedar que 2 veces la aceleración por la distancia va a ser igual a menos velocidad inicial al cuadrado. Es muy fácil trabajar ejercicios sabiendo cuál de las 3 fórmulas es la que vamos a utilizar. ¿Cuáles son entonces las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado? La gráfica de posición en función del tiempo me representa una semiparábola. Quiere decir que son magnitudes directamente correlacionadas. Cuando la velocidad aumenta, el tiempo también aumenta en la misma proporción. Por lo tanto, van a ser magnitudes directamente proporcionales, lo que me indica que la aceleración siempre va a ser constante y diferente de 0. Recordemos que puede ser constante positiva si el móvil aumenta su velocidad, o sea que acelera, o puede ser constante negativa si el móvil disminuye su velocidad, lo que quiere decir que frena. Las ecuaciones son las que acabamos de explicar. Físicamente, la pendiente de un gráfico de velocidad en función del tiempo me va a representar a mí es la aceleración del móvil, y en un gráfico de velocidad en función del tiempo, esa pendiente siempre va a ser constante. Vamos a mirar 2 ejemplos de cómo resolver ejercicios con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recordemos las fórmulas, las tenemos acá, para poder analizar el ejercicio y mirar cuál de las 3 es la que me va a servir. El primer ejercicio dice, un auto parte del reposo, ya tengo el primer dato, si parte del reposo la velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo y al cabo de 10 segundos ha alcanzado una velocidad de 36 kilómetros por hora. Si alcanzo esa velocidad, esta debe ser mi velocidad final. Me piden calcular la aceleración del móvil. Velocidad inicial 0 metros por segundo, tiempo 10 segundos, velocidad final 36 kilómetros por hora. Como la velocidad está en metros por segundo y el tiempo está en segundos, debemos convertir esta velocidad final a metros por segundo. Ya ustedes saben hacer esa conversión y me quedaría que la velocidad final va a ser igual de 10 metros por segundo. Teniendo ya los datos, pues simplemente mirar cuál de las 3 fórmulas es la que me sirve. Miren que me están pidiendo aceleración. Las 3 fórmulas tienen aceleración, por lo tanto debemos mirar el resto de datos. Me están dando la velocidad final. Quiere decir que la primera fórmula no me sirve porque no tiene velocidad final. Me serviría la segunda o me serviría la tercera. Como me están dando tiempo, esta tercera fórmula no tiene tiempo, por lo tanto debemos trabajar con la segunda fórmula y es muy sencilla de trabajar porque ya sabemos que la velocidad inicial es 0, quiere decir que parte del reposo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como la velocidad inicial es 0, pues la fórmula me queda muy sencilla. Velocidad final igual a aceleración por tiempo. Y de aquí entonces vamos a despejar aceleración. Aceleración sería igual a velocidad final sobre tiempo. Reemplazamos valores, hacemos los cálculos matemáticos correspondientes, teniendo mucho cuidado con sus unidades. Y llegamos a que la aceleración de ese cuerpo es de 1 metro por segundo cuadrado. Como la aceleración es positiva, entonces ¿qué significado físico tiene esta aceleración positiva? Pues el significado físico de esta aceleración positiva es que el cuerpo aceleró con una velocidad que iba aumentando y el cuerpo presenta un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Miremos un segundo ejercicio. Un auto viaja con velocidad de 36 km por hora. El chofer frena. Si él va viajando con una velocidad de 36 km
km por hora quiere decir que esta es mi velocidad inicial. Si el chofer frena, pues esa velocidad final va a ser 0 metros por segundo, deteniendo el auto en 10 segundos. Ya tenemos también el tiempo. Me piden nuevamente calcular la aceleración. Lo primero que hacemos es pasar los 36 km por hora a metros por segundo, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Y ya teniendo los datos, pues vamos a mirar cuál de las tres fórmulas me sirve. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como ya sé que la final es 0, pues simplemente reemplazamos valores, despejamos la aceleración, hacemos los procesos matemáticos y vamos a llegar a que la aceleración es de menos 1 metro por segundo cuadrado. Miren que acá la aceleración me dio negativa. ¿Por qué me dio negativa? Porque el carro iba frenando. Y entonces, como iba frenando, ¿qué significado físico tiene esta aceleración negativa? El cuerpo desacelera con una velocidad que va disminuyendo. Por lo tanto, el cuerpo presenta un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Miremos un primer ejercicio de las ardillitas como lo veíamos en el tema pasado. Me dice el ejercicio: calcula a qué distancia debe encontrarse la rampa, esta rampa de acá, para que la ardilla pueda pasar por él. La aceleración de la moto es de 2 metros por segundo cuadrado y el tiempo programado para accionar la rampa es de 11 segundos. Busquemos primero el tiempo, 11 segundos, y me están pidiendo la distancia. Si la velocidad inicial que lleva la ardilla es de 0 metros por segundo, porque va a partir del reposo, y una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. Ustedes allá hagan pausa en el video, hagan su ejercicio y comprueben si en realidad les da el resultado que vamos a mostrar a continuación. Debieron haber escogido la primera fórmula, x igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Como la velocidad inicial es 0, la fórmula me queda x igual a aceleración, que es 2 metros por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, o sea 11 segundos al cuadrado, sobre 2. Si simplificamos el 2, simplificamos los segundos al cuadrado, pues me va a quedar 11 al cuadrado. Y 11 al cuadrado es 121 metros. Entonces comprobemos si en realidad la distancia es de 121 metros. Pongamos a correr nuestra moto con la ardilla y efectivamente esa era la distancia que debíamos encontrar. Y si se dan cuenta, aquí vamos generando la gráfica. Miremos un segundo ejercicio. Me dice: calcula la aceleración que debe tener el coche, donde va nuestra ardillita, para alcanzar una velocidad final de 4 metros por segundo. Considera que la velocidad inicial del coche, en este caso es de 18 metros por segundo, y el tiempo para que funcione es de 7 segundos. Entonces busquemos los 7 segundos. Me dice que la velocidad inicial es de 18 metros por segundo. Entonces me piden calcular la aceleración. Si ustedes hacen el ejercicio allá en casa, pausando el video, deben llegar a que la fórmula que me sirve es la fórmula de velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si despejamos aceleración, nos va a quedar que aceleración es igual a velocidad final, que es de 4 metros por segundo, menos la velocidad inicial, 18 metros por segundo, sobre el tiempo, que es 7 segundos. Haciendo toda la operación matemática, me queda que la aceleración es de menos 2 metros por segundo cuadrado, y debe ser 2 metros por segundo cuadrado porque la ardillita va a ir frenando su automóvil. Entonces vamos a buscar esa aceleración que ustedes también encontraron en casa, que es de menos 2 metros por segundo. Pongamos a correr nuestro carrito de radio. Como nos podemos dar cuenta, la velocidad final efectivamente era de 4 metros por segundo. Espero les haya quedado también claro el tema. Les recomiendo que ya en estas últimas semanas que nos quedan para culminar nuestro año escolar, seamos mucho más responsables con nuestro estudio en casa. Vean los videos cada vez que tengan necesidad, despejen las dudas que tengan y por favor debemos mandar a tiempo estos últimos talleres que nos quedan.